Familia de Líderes. Hola a todos, hermanos y amigos, a otra transmisión más de la bendita palabra de Dios de forma virtual. Gracias por el privilegio que nos concede de entrar en su hogar, ya sea en su recámara o en su sala, a través de su teléfono, de su tableta, de su computadora, de su televisor, ya sea que usted esté solo o acompañado. Pero felicitamos a esas familias que se levantan de sus camas todos, se visten, se arreglan para reunirse con la iglesia como cada domingo, con la única diferencia que esta vez no necesitan del auto, porque la iglesia se reúne en la propia casa, como en los tiempos de la iglesia primitiva. Y a propósito de la iglesia primitiva, el domingo pasado nos transportamos hasta el entorno de Jerusalén, epicentro del hecho más trascendental de la historia, la resurrección de Jesucristo, y donde luego en pocos días naciera nuestra iglesia madre. El mensaje que Dios nos está enviando hoy está conectado con los mismos hechos y es muy práctico también, porque está basado en una historia real, no en un cuento, ni en una anécdota, ni en una parábola, ni en una profecía, sino en una de las extraordinarias vivencias de los primeros discípulos después de la resurrección de Jesucristo. Esta la registra Lucas, quien tenía como profesión la medicina y a quien luego se refiere Pablo en Colosenses 4:14 como el médico amado. Por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y los versículos del 13 al 17. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amante Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta historia en particular. Pero gracias por tu Espíritu Santo que está listo para enseñarnos las grandes verdades espirituales, para traernos revelación en medio de la confusión. Te ruego que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestros corazones estén listos, preparados para recibir tu palabra. Espíritu de Dios, prepáranos a nosotros, Señor, tanto el que comunica la palabra como el que la escucha, Señor, en esta hora. Te ruego, Señor, que si alguien está triste, sea animado, si alguien está débil, sea fortalecido, si alguien está enfermo, sea sanado, Señor. Si alguien no te conoce, tenga la mayor revelación, la revelación de Jesucristo resucitado en su propia vida. Si algún hermano nuestro está desanimado en la fe, sea fortalecido hoy, Señor. Te ruego, Señor, que los hermanos fieles hoy reciban también, Señor, el impulso de ir a testificar acerca de lo que hemos vivido contigo. Y te ruego, Señor, que hoy tu palabra cumpla el objetivo para el cual tú la enviaste, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entremos de lleno en este admirable pasaje. El versículo 13 comienza diciendo: y he aquí dos de ellos. Cuando Lucas se refiere en su narración a dos de ellos, no se estaba refiriendo a los 12, sino a los del círculo más amplio de discípulos. Y esto es muy especial para mí. Cuando Dios no hace acepción de personas, no trata solamente con un grupo especial, sino que se preocupa, visita, ministra e interviene en la vida de cualquier discípulo suyo, tanto el más viejo y conocedor de las Escrituras, como el más nuevo que recién está luchando con dudas, desilusiones y temores. Lucas nos da el nombre de uno solo de ellos, Cleofas. El otro ha sido objeto de numerosas conjeturas. Podría haber sido la esposa de Cleofas, pero podría haber sido el propio Lucas, quien varias veces prefiere quedar anónimo en sus propias narraciones. El versículo 13 continúa diciendo: e iban el mismo día, en clara referencia con los primeros 12 versículos del capítulo 24. Esto significa que los hechos que nos ocupan hoy sucedieron el mismo primer día de la semana, el domingo de resurrección. Ahora ya hemos identificado los personajes y la fecha exacta de los hechos, y ahora vamos a hacer un ejercicio de kinésica o lenguaje corporal. La kinésica estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos, ya sea solos o en relación con la conversación y con la situación comunicativa. Los movimientos de la cara y el cuerpo brindan datos sobre la personalidad y el estado emocional de los individuos. El rostro, por ejemplo, puede expresar alegría, miedo, asombro, tristeza, etc. La postura corporal transmite la actitud en la interacción con los demás. Tensión, interés, aburrimiento, etc. Así que comencemos nuestro ejercicio enfocándonos en 4 partes de los cuerpos de nuestros personajes que Lucas, como buen médico, no pasa por alto.
La primera parte del cuerpo que observaremos con mucha atención serán los pies. En el caso de nuestros personajes, pies que retroceden. Volvamos al versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El domingo pasado leímos que Jesús les apareció a las mujeres que lo estaban buscando en la tumba y a los discípulos que estaban en Jerusalén. Pero estos 2 no estaban en el lugar donde estaban los demás discípulos. Y aquí tenemos la primera gran revelación de su lenguaje corporal: pies que retroceden. Amaban a Jesús, pero estaban caminando en el sentido contrario a donde Él se manifestaría. Este principio se observa en tantos hoy día. Sí, aman a Jesús, pero no se congregan con los hermanos. Y la promesa de Jesús es: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es verdad que el Cristo resucitado puede estar en todas partes a la misma vez, por cuanto recuperó su atributo de omnipresencia. Pero también es verdad que la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquellos 2 discípulos habían pasado los días más terribles de sus vidas y sus pies les estaban alejando de la respuesta de Dios para su dolor, para su confusión y su desilusión. Nosotros, por nuestra parte, estamos viviendo el peor momento de confusión, temor, enfermedad y muerte que haya conocido esta generación. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Dónde está buscando respuestas? ¿Qué tiempo hace que usted no se congrega? En este tiempo de pandemia, ¿se ha desconectado usted del resto de los discípulos? ¿Ha comenzado a desesperarse? Los 2 discípulos de nuestra historia iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son equivalentes a 7 millas y media, la distancia del aeropuerto internacional de Miami al Mall de las Américas. Y ellos estaban a pie y estaban retrocediendo. Este no es tiempo para retroceder. Y cada semana que dejamos de congregarnos es una milla más que nos alejamos de Dios. Y cada mensaje que nos perdemos es una milla más que nos alejamos de Dios. Y cada reunión de célula a la que no asistimos es una milla más que nos alejamos de Dios. Todavía no se ha dado cuenta que se acerca el fin. El domingo pasado estudiamos que la resurrección de Jesucristo anuncia que Él vendrá otra vez. El Señor está a las puertas. Él lo prometió y lo cumplirá. Pero el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 36 a 39, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La segunda parte del cuerpo que observaremos con mucha atención será los ojos. En el caso de nuestros personajes, ojos velados. Continuamos leyendo el versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Por supuesto, la conversación de nuestros personajes giraba alrededor de los eventos relacionados con la muerte de Cristo y el informe incompleto de su resurrección de entre los muertos. Estaban tratando de entender el embrollo de datos confusos, informes, nociones preconcebidas del reino mesiánico y sus propios sentimientos personales acerca de Jesús. Era como un rompecabezas que parecía tener pedazos que no le pertenecían y al que le faltaban algunos de los necesarios. Continuamos leyendo los versículos 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cómo? Sí, Jesús estaba con ellos y no se daban cuenta. Sus ojos estaban velados. Velados quiere decir turbios, nublados, opacos, borrosos, cubiertos, tapados. ¿Esto también pudiera pasarle a mucha gente en este tiempo? Definitivamente sí. Muchos reclaman que dónde está Dios durante esta pandemia y algunos hasta han osado poner en duda sus promesas de protección para su pueblo. ¿Por qué será? Resulta muy interesante que en la crisis que estamos viviendo, la mayoría de nuestras conversaciones gira alrededor del virus, el gobierno, la recesión económica y en el mejor de los casos, de cómo protegernos, de cómo escapar de la pandemia y algún día cercano volver a la normalidad o a la nueva normalidad, como la han llamado algunos. Hay tantos, sin embargo, que no encuentran ningún sentido a lo que está pasando
Y lo que para mí es una clara advertencia de Dios sobre las terribles plagas que vendrán sobre el mundo, para ellos es un rompecabezas que les abruma y hasta les estorba para ver a Dios presente, compasivo, activo y dispuesto a intervenir en nuestras vidas, a responder nuestras preguntas y a poner en orden cada pieza de nuestro rompecabezas. Los cristianos sabemos que Jesús nos prometió en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos advirtió de todo lo que vendría, incluyendo las cosas más difíciles, cuando dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido amigo, sea honesto. ¿Usted está experimentando la presencia de Dios en medio de esta crisis? ¿O será que usted está retrocediendo tanto que no puede ver a Dios obrando en su vida y en el mundo que le rodea? La tercera parte del cuerpo que observaremos con mucha atención será la boca. En el caso de nuestros personajes, bocas que lamentan. Continuemos leyendo los versículos 17 y 18. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella están aconteciendo en estos días? Hagamos un acto aquí para aplicarnos esta escena en nuestro contexto. Es como que alguien nos encontrara hablando de la crisis mundial y nos preguntara, hey, ¿y ustedes por qué están preocupados? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Y tú de qué planeta eres? ¿No tienes televisor, computadora ni teléfono? ¿En qué mundo tú vives? ¿Eres tú la única persona que no sabe que hay un enemigo invisible matando gente en el mundo entero y que no hay medicina, ni vacuna, ni cura? ¿Eres tú la única persona que no sabe que no existe en realidad forma humana de no contagiarnos? Continuamos leyendo el lamento de nuestros personajes en los versículos 19 al 21. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Aquí llegó la parte más triste de la conversación. Estos hombres le han abierto sus corazones al compañero de camino y sin saber que era Jesús, se han sincerado con Él. Ellos amaban a Jesús. Ellos creían en Jesús. Ellos habían puesto en Él todas sus esperanzas. Y esto, aunque ellos no se daban cuenta, Dios nunca lo olvida. La Biblia dice en Salmos 34:22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Y en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted ama a Jesús, si ha puesto en Él su esperanza, por difícil que sea el momento, Él vendrá a su rescate. Incluso aunque haya retrocedido mucho, Él se le acerca en el camino y le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te lamentas? ¿Qué te pasa? Habla conmigo. Usted sabe hablar con Dios, aunque no le pueda ver en la circunstancia que está viviendo. Ore, llore en la presencia de Dios, aunque no lo sienta. La fe no depende de lo que vemos o sentimos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, eso sí, tenga mucho cuidado con sus palabras, ya que la Biblia establece en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, tenemos que reconocer que en un estudio del lenguaje corporal no podemos ver todo. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Samuel 16:7 que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por esa razón, a la luz de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo, la cuarta parte del cuerpo que observaremos con mucha atención será el corazón. En el caso de nuestros personajes eran corazones apagados. Veamos el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La Biblia de Dios habla hoy, traduce de esta manera, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y la Nueva Traducción Viviente, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. En términos de la medicina, la bradicardia se define como un ritmo cardíaco lento o irregular, normalmente inferior a 60 latidos por minuto. Con este ritmo, el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo durante la actividad normal o el ejercicio.
Quizá el doctor Lucas estaba pensando en esto cuando Jesús le llamó la atención. Pero Jesús se estaba refiriendo a la bradicardia espiritual. Cuando alguien retrocede tanto en su relación con Dios y con sus hermanos en Cristo, el primer síntoma que se observa es que sus ojos espirituales son velados. Luego su boca, en lugar de alabanza, todo lo que tiene es un lamento. Y poco a poco, su corazón comienza a apagarse. Mi querido hermano y amigo, ¿se ha dado cuenta que estamos hablando de vida o muerte? ¿Hacia dónde se está encaminando usted? ¿Cómo están sus ojos espirituales? ¿Puede ver claramente la mano de Dios en su vida y en el mundo? ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Alabanza o lamento? ¿Cómo está su corazón? ¿Apagándose cada día más? Ahora veamos cómo termina la historia. Porque esta historia no termina triste ni negativa. Algo cambia radicalmente en la medida que Jesús sigue hablando con nuestros personajes. Leamos a partir del versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les está explicando que ellos habían comprendido mal la predicción profética concerniente al ministerio mesiánico y que su frustración era debido a su lentitud espiritual. Una mayor aplicación intelectual junto con una devoción más profunda e intensa a Dios y a la verdad les iría resolviendo el problema. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto implica que todos los sufrimientos de Cristo fueron necesarios para la redención del hombre y fueron el camino para que entrara en su gloria, la gloria que comienza con su resurrección. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta era la primera lección extensiva sobre las enseñanzas mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan qué tremenda lección debe haber enseñado nuestro Señor resucitado? Desde este panorama de las Escrituras hebreas, Jesús trazó un paralelo que nadie podía dejar de ver en su vida, enseñanzas, en sufrimiento y ahora en su resurrección. Bueno, prepárese porque viene lo mejor del momento. Continuemos en el versículo 28. Llegados a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Esto fue casi como un restablecimiento de la Santa Cena que había sido instituida solo unos días antes. Fue la conexión perfecta entre el siervo sufriente por el cual se estaban lamentando y el vencedor de la muerte a quien aún no habían reconocido. El versículo 31 nos relata lo inevitable. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. No es extraño que le reconocieran. El primer resultado de tener un verdadero encuentro con el Cristo resucitado fue la apertura de sus ojos, tanto naturales como espirituales. El forastero a quien habían dado la bienvenida para participar de su pan era el Salvador, quien estaba listo para impartirles a ellos el pan de vida. El extraño en su mesa repentinamente pasó a ser la cabeza de la casa, el Señor de la fiesta, y así será en cada hogar y en cada corazón donde se le invite a quedarse. Un verdadero encuentro con el Cristo resucitado produce ojos abiertos. Es mi oración que todo aquel que escucha la palabra de Dios en este momento tenga un encuentro con el Cristo resucitado. Dios me ha llamado, al igual que a Pablo y a tantos otros siervos suyos, para que yo abra sus ojos, para que usted se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo no está muerto. Dios no está ausente. Dios nos está hablando en medio de esta pandemia. Lo triste es que el mundo no quiere oírlo. Si usted invita a Jesús a entrar y quedarse en su vida, Él abrirá sus ojos espirituales y usted tendrá una revelación completamente diferente del momento que estamos viviendo. Lo que la gente común ve tan confuso, usted lo verá tan claro. Para entender los tiempos proféticos que nos ha tocado vivir, es imprescindible tener una revelación clara de la palabra de Dios y del plan de Dios, tanto con su vida como con el mundo entero. Invite a Jesús. Si no lo había hecho antes, reconozca que usted es un pecador, que necesita el perdón de Dios, que Dios le amó tanto que envió a Jesucristo para morir en su lugar, pagando el precio de sus pecados, y lo resucitó para darle a usted esperanza de vida, una vida abundante en esta tierra y una vida eterna más allá de esta vida. Invite a Jesús.
Si usted es un cristiano apartado o frío, vuélvase a Dios hoy con todo su corazón, humíllese y arrepiéntase. No hay tiempo para perder. El Cristo resucitado pronto aparecerá en las nubes para recoger a su iglesia. Nuestro Padre misericordioso le está esperando con sus brazos abiertos. Qué hermoso ver el cambio en nuestros personajes bíblicos por el solo hecho de invitar a Jesús a quedarse con ellos. Pero ¿qué habrá pasado con sus corazones? El versículo 32 nos tiene la respuesta. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando un médico descubre que el corazón de su paciente se está apagando, corre en busca de un equipo eléctrico llamado desfibrilador cardíaco. La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal. Esto fue lo que Jesús hizo con aquellos dos discípulos. Su desfibrilador fue la Biblia, las profecías del Antiguo Testamento. Un verdadero encuentro con el Cristo resucitado produce corazones ardientes. Ahora que ya le habían reconocido como su Señor, ellos entendían por qué sus corazones ardían mientras les enseñaba por el camino. La palabra viva, la revelación de Dios les había comunicado la verdad divina y sus espíritus respondieron naturalmente a su voz, que era en verdad la voz de Dios. Pero estos no han sido los últimos discípulos del Señor que han conocido la experiencia de un corazón ardiente. Dios quiere que su corazón también vuelva a arder como aquel día en que usted escuchó y entendió la palabra de Dios por primera vez. Por eso ha enviado su palabra hoy para estremecer su corazón con la corriente del Espíritu Santo. Si usted siente que le arde, esa es una buena señal. Si usted salta de su silla, esa es una buena señal. Si siente que tiene que llorar, esa es una buena señal. Si usted siente que tiene que gritar, esa es una buena señal. Pero no permita que su corazón se siga apagando. De hoy en adelante aplíquese el desfibrilador cada día. En otras palabras, lea su Biblia hasta que le arda el corazón por el fuego del Espíritu Santo. Ahora veamos qué pasó con sus pies. Veamos el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. La viva emoción y el optimismo de estos discípulos ahora estaban en tremendo contraste con el pesimismo que tenían cuando comenzaron su viaje a Emaús. Completamente olvidados de los peligros que acechaba ese semidesierto camino durante la noche, literalmente se sintieron obligados a regresar a Jerusalén, porque un verdadero encuentro con el Cristo resucitado produce pies que regresan. Yo tengo grandes expectativas acerca de cómo los cristianos, tanto los fieles como los que se han apartado del Señor, reaccionarán cuando los gobiernos nos permitan regresar a los templos y volvamos a reunirnos con nuestros hermanos. ¿Se imagina? Yo anhelo la reunión del pueblo de Dios. Yo anhelo la casa de Dios. ¿Y usted? Propóngase hoy que si Dios nos permite volver a reunirnos como iglesia, será para no separarnos jamás, para no retroceder ni un paso más. Propóngase regresar al Señor y a la comunión con su iglesia. Propóngase disfrutar cada servicio, cada alabanza, cada mensaje, cada abrazo y cada beso santo que recibimos en la iglesia. Propóngase aceptar con humildad el consejo de sus pastores y de sus líderes espirituales. Propóngase regresar al primer amor, al primer autor y no retroceder ni un paso más. Si esta crisis sigue de mal en peor, si tenemos que continuar reuniéndonos de forma virtual, o aún si esto también nos fuera impedido, propóngase continuar perseverando fielmente hasta la muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahora leamos cómo termina la historia en el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos discípulos ya no tenían ningún lamento en sus bocas. Ahora eran portadores de un mensaje irrefutable, sus propios testimonios. Ellos personalmente habían estado con el Cristo resucitado. Él mismo se les había revelado. Él mismo les abrió los ojos. Él mismo hizo arder sus corazones. Él mismo les inspiró a regresar. Él mismo les preparó para testificar, porque un verdadero encuentro con el Cristo resucitado produce bocas que testifican. Otro que tuvo un verdadero encuentro con el Cristo resucitado fue Pablo. Y en Hechos 18, 9 al 10 encontramos que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Yo creo que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Miami. Y este es el tiempo para que el pueblo de Dios aproveche la confusión de la gente y les testifique de la revelación que Dios les ha dado. Si usted es cristiano, de verdad, usted tiene una revelación necesaria para abrir los ojos de mucha gente. Usted tiene mucha influencia sobre muchas personas. ¿No me cree? ¿Cuántos contactos tiene salvados en su teléfono? La inmensa mayoría de ellos le responderán una llamada y le escucharán el plan de salvación. Muchos de ellos no reconocen a Cristo, pero muchos han retrocedido como los discípulos de nuestra historia. Vamos, pueblo de Dios, levántate, testifica. El propio Señor Jesús profetizó en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amante Padre Celestial, gracias por el privilegio tan grande, Señor, de poder comunicar tu palabra. Gracias por el auxilio de tu Espíritu Santo, que sé que en este momento está tocando los corazones, está hablando las vidas. Sé, Señor, que tú has estado obrando, Señor, en este momento y que tu palabra no regresa vacía. Por tanto, te ruego, Señor, que hagas volver los pies que están retrocediendo. Te ruego que abras los ojos que están velados. Te ruego que hagas arder los corazones que están apagados. Te ruego que cambies el lamento de esas bocas en un testimonio de haber estado contigo. Señor, te damos gracias porque tu presencia hace eso en nuestras vidas. Y yo sé que tú estás presente allí, donde está mi hermano, donde está mi amigo con su teléfono, con su computadora. Por eso, Señor, haz la obra en este momento. Haz la obra gloriosa, Señor. Vuélvenos a ti, haznos parte del avivamiento, Señor, que tú quieres producir en este último tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si esta palabra ha tocado su corazón y usted se da cuenta que necesita entregarle su vida a Jesucristo, entonces haga conmigo esta oración. Querido Dios, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar. Yo lo recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te abro las puertas de mi vida. Te invito para que entres y me cambies y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero servirte en esta vida y estar contigo por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor llámenos. Déjenos saber la decisión que ha tomado. Quisiéramos ayudarle. Quisiéramos enviarle una Biblia a vuelta de correo. Quisiéramos conectarle a usted con alguno de los líderes de nuestra iglesia para que dé un seguimiento a estos primeros pasos que usted debe dar en su nueva vida. Por favor, llámenos si tiene cualquier otra necesidad. Llámenos para adquirir una cajita de alimentos, la cual con muchísimo gusto estamos compartiendo. Llámenos porque tiene una necesidad de oración. Aquí está nuestro teléfono, 305-638-2283. Y estamos más que dispuestos, más que agradecidos a Dios por el privilegio de poderle llamar a usted hermano y de poderle ayudar en lo que nos sea posible. También quiero hacer un llamado ahora para todos los hermanos de la iglesia. Esta es la semana de testificar. Esta es la semana de salir como aquellos dos discípulos. Y quizás no podemos salir de las cuatro paredes, no podemos salir a la calle, no podemos hacer una visita física, pero podemos llamar por teléfono, podemos enviar mensajes de texto, podemos hacer videoconferencias. Y esta es la semana para hacerlo. Por tanto, Iglesia del Señor, ¿quieres tú también sumarte al gran ejército que conquista las almas en este tiempo tan crucial? Pues súmate conmigo, oremos juntos. Amante Padre Celestial, gracias por el privilegio de ser tu iglesia. Gracias por el privilegio de ser tus discípulos. Señor, nosotros también quisiéramos ser usados por ti esta semana. Por favor, tómanos. Toma nuestros celulares. Señor, toma los medios que has puesto en nuestras manos ahora y ayúdanos a usarlos bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a ganar un alma, a levantar a un caído. Ayúdanos, Señor, a fortalecer a alguien que se ha debilitado en la fe. Ayúdanos a ser parte del avivamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tiempo de esta emisión está llegando a su final, pero queremos bendecir. Porque el Señor nos ha enseñado en su palabra que pusiéramos el nombre de Dios sobre el pueblo y Dios lo bendecirá. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Shalom. Desde su computador, abra su aplicación de Internet, la cual puede ser Google, Internet Explorer, Firefox, Safari o el que usted regularmente usa. Luego, en la barra de búsqueda, escriba la dirección de Internet de nuestra iglesia, que es iglesiadelíderes.com. Todo junto. Y presione Enter. Una vez en nuestra página, diríjase a la parte superior derecha de la pantalla y presione el botón amarillo que dice Donate. Este le llevará a otra pantalla donde podrá poner la cantidad total de su diezmo y ofrenda. Debajo de la cantidad, verá dos botones, uno azul y otro blanco. Presione el blanco. Notará que las opciones en la página aumentaron, pero lo primero que hará es, en esta área, presionar con el cursor y escribir las palabras diezmo y ofrenda, o cualquier otro comentario que quiera que sepamos. Luego, más abajo, tendrá la oportunidad de poner la información de su tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad, su primer nombre y su apellido. Debajo de eso, su dirección. Aquí puede poner su número de teléfono y su correo electrónico si así lo desea. Si no tiene correo electrónico, no se preocupe. Si desea salvar su información para una próxima vez que use este servicio, solo marque esta cajita. Después, presione la cajita azul donde dice Donate Now y listo. ¿No tiene acceso a un computador? No se preocupe. Puede hacer todo el procedimiento desde su teléfono. Así de fácil. O si prefiere, use el sobre de diezmo que está en su boletín y entrégalo a su líder. Betania, una iglesia de líderes.